pide determinar el momento de inercia respecto al eje X y eje Y, ¿ya? Aquí lo voy a hacer por dos métodos, ¿ya? El primer método va a ser por integración, directamente por integración, y el segundo método lo voy a hacer. Bien, comenzaremos entonces. Primero haremos por integración. Veremos qué nos quiere entrar. Ya. Primero haremos por integración. Al igual que para centroides, vamos a usar diferenciales de área rectangulares, ¿ya? También se puede usar diferenciales infinitesimales, ¿no? O sea, es decir, pequeños cuadraditos, ¿no ve? También se puede usar, ¿ya? Pero para la materia vamos a usar diferenciales rectangulares, ¿ya? Bien, lo primero que tengo que hacer entonces es saber cuál va a ser mi diferencial, ¿no? ¿Cuál va a ser mi diferencial de área? ¿Por qué? Porque mis ecuaciones son y x a qué es igual. ¿A qué es igual, chicos? El momento de inercia respecto al eje X. ¿Nadie o nadie? Nadie, chicos, nadie. Y el cuadrado diferencial de área. El cuadrado diferencial de área y para el otro, y y es el cuadrado diferencial de área. A ver, eso serían las ecuaciones, ¿no? Con integrales, de las cuales tenemos que calcular algunas variables, ¿no? Por ejemplo, lo más importante es el diferencial de área. Ya. Para este caso, ¿de qué forma quisieran calcular o bueno, tener el diferencial de área? ¿De forma vertical o de forma horizontal? A ver, lo haremos de forma vertical, ¿ya? Este va a ser mi diferencial de área, ¿ya? Entonces, mi diferencial de área va a ser la altura. Voy a usar dos ecuaciones, ¿no? A este la voy a denominar y1 y a este y2, ¿ya? Porque en el punto de arriba está la función y1 y en el punto de abajo está la función y2, ¿no ve? Entonces el área va a ser y1 menos y2 por el diferencial de x, ¿no ve? Eso va a ser. Ya, luego, ¿qué más tengo que hacer? Mm, nada más, ¿no? Simplemente es calcular eso. Y para ello, chicos, es bien importante que que este y al cuadrado y este x al cuadrado no tienen que reemplazar con las ecuaciones, ¿ya? Con estas funciones. No se reemplazan directamente. Por definición están ahí. No se les puede reemplazar, ¿ya? Únicamente a los diferenciales ya se puede hacer eso. No se puede hacer entonces ni este y cuadrado. No pueden poner la función, ¿no? Directamente. Y1, digamos, sería 2x, ¿no? No, no se puede, ¿ya? Por definición es eso. Bien, entonces, ya tenemos mi diferencial de área, que va a ser de forma vertical, y lo colocamos. Y1 va a ser que la raíz, ¿no ve? Porque puede ser que sea el positivo o el lado negativo. En este caso, como vemos, es el lado positivo, ¿no ve? No hay tanto problema. Menos Y2 que sería x
esto por el diferencial de ya. Veo que mi diferencial de área está en función a x, ¿ya? Entonces x, ¿no? A este y no le puedes reemplazar. Entonces va a ser x al cuadrado por el diferencial de área. El diferencial de área es raíz de 2x menos x, ¿no? Por el diferencial de x. Lo que tendría que hacer va a ser con decimales va a ser más fácil. Raíz de 2 por 2 elevado a los 5 medios. Todo esto elevado a la 5, perdón, sobre 5 medios menos 2 elevado a la 4 sobre 4. ¿Ah? Me da un resultado que no debería dar. Aquí algo está mal. Es que un momento de inercia nunca nos va a dar negativo. Eso también tiene que saber, chicos, ¿ya? Siempre les tiene que dar positivo. No puede dar negativo. Y a ver, déjenme buscar el error. Tal vez al integrar, pero a ver, esto es x al cuadrado por raíz de 2x menos x, diferencial de x. Tal que x es igual a 2. Ah, me sale 4 séptimos. En algo me he equivocado entonces, ¿no? Mm, La verdad no sé en qué me equivoqué, pero sale 4 séptimos, ¿ya? Sale 4 séptimos. A ver, qué mal, qué pésimo me he vuelto, chicos, en integrales. 3 medios. Está bien, 5 medios. 5 medios. X al cuadrado, X al cubo. Tal vez en la Creo que ordenación, Oxy, sí, porque creo sí, que sí eso, va a ¿no? dar siempre negativo con la ordenación de raíz de 2x. Con la raíz de 2x. No creo que sea eso. Creo que me he equivocado al expandir mi fracción. Porque aquí es x al cuadrado más un medio, ¿no? Eso me da 5 medios. Y acá ya no sería 5 medios, sería 7 medios. Sobre 7. A ver, voy a revisar. Creo que es eso. A ver. Sí, es eso. Ya, entonces tengo esto, me sale 4 séptimos metros cuadrados. Ya, listo. Ya he calculado entonces el momento de inercia. Este nomás era. Bien, para el momento de inercia respecto
siguiente, porque sería ix es igual a y al cuadrado diferencial de área, ¿no ven? Ya. Y esto va a ser y al cuadrado por raíz de 2x menos x diferencial de x, ¿no ven? Eso. Y bien, aquí hay una y que es lo que me perjudica y ustedes dirían, los reemplazaré. ¿Cuál va a ser mi y? Va a ser mi y1 menos y2, no creo que sea eso y. Y simplemente va a ser y, no voy a tener una función. Pero en caso de que solo fuera una figura, podría reemplazar, ¿no? Despejando. Podría calcular eso. Pero esto ya está mal, ya es un error de concepto. No puedo hacer eso. ¿Ya? Entonces lo que debo hacer, esto ya estaría mal. No puedo hacer esto. No puedo reemplazar la y en función x. Entonces lo que debo de hacer es o bien agarrar un diferencial de área horizontal que me va a permitir calcular el diferencial de área en función a y, ¿no? O bien va a ser calcular este momento de inercia por el teorema de Steiner. Lo haremos por el teorema de Steiner para no usar otra diferencial de área. Bien, ahora va a ser el diferencial del momento de inercia respecto al eje X, va a ser el momento de inercia del diferencial de área, ¿ya? Que va a ser diferencial de X', que es el centro de gravedad de ese diferencial de área, más el área por una distancia entre los ejes, ¿ya? ¿Y cuánto va a ser esa distancia entre los ejes? ¿Cuántos, chicos? ¿Cuánto es? Es esta distancia, miren. Este es el lugar, ¿no ve? Este es el centro de gravedad del diferencial de área. Ya, ahora sí. Este es mi eje X' y este es mi eje Y', ¿ya? Eso es los ejes del centro de gravedad, ¿no ve? De ese diferencial de área. Bien, entonces va a ser la distancia entre los dos ejes. Yo quiero en el eje X, ¿no ve? Y yo sé, o bueno, se sabe porque como este es un rectángulo, voy a conocer el momento de inercia de esta figura, que es conocida, es esta distancia. Ya, esta es la distancia, lo pondremos con delta, ¿ya? Distancia X, delta X. Entonces va a ser la distancia entre ejes al cuadrado. Bien, lo que debo de hacer entonces va a ser, primero, es un diferencial I de X', ¿no? Que ese es el momento de inercia respecto a este eje, que es del centro de gravedad. Algo para usar el teorema de Steiner, chicos, es de esta forma, ¿ya? El primer término que está a la izquierda siempre es para cualquier eje, ¿ya? Cualquier eje. El otro término, el primer término que está a la derecha, es siempre el del centro de gravedad, siempre, ¿ya? Luego ya es el área por la distancia entre ejes. Eso tengan en cuenta, chicos. Bien, entonces el diferencial de momento de inercia respecto al centro de gravedad va a ser, ¿cuál es el momento de inercia de un rectángulo? Es un doceavo por la base por la altura al cubo, ¿no ve? En este caso, como quiero respecto al eje X, lo que voy a elevar va a ser la altura. Bien, la base sería diferencial de X. Esta es la base, el diferencial de X, y la altura es esta distancia, que es Y1. Entonces va a ser el diferencial de X por la altura, que va a ser Y1 menos Y2 elevado al cubo. Este es el momento de inercia de un rectángulo, ¿no? En este caso es un rectángulo diferencial. Más el área. El área lo tengo calculado, que es Y1 menos Y2 por el diferencial de X por la distancia entre ejes. La distancia entre ejes es, bueno, tengo que calcularla. Esto se puede calcular viendo la gráfica. La distancia entre ejes va a ser
de aquí hasta la primera función es y2, ¿no ve? Luego tengo que sumarle la mitad. Sería más y1 menos y2 sobre 2, ¿no ve? Y ya está y1 más y2 sobre 2. En operaciones me va bien. Sería y1 más y2 sobre 2. Ya, y eso tengo que elevar al cubo, ¿no ve? Perdón, al cuadrado. Sería esto sobre 4. Ya, a ver, déjenme un momentito. En algo tal vez me estoy equivocando acá. 1 menos un medio es un medio. 1, 1. Y aquí algo creo que me estoy equivocando. Que se vuelve bien mecánico esto, ¿no? Sale una formulita. Que no está en los libros, pero es una fórmula que se repite. Ya. mm, Qué raro, ya aquí no me sale. A ver, y1 menos y2. Ya, ahí lo dejaremos, veremos. Bien, entonces el momento de inercia respecto al eje X va a ser igual a la integral de un doceavo de y1 menos y2 más y1 por más todo esto el diferencial de X, ¿no? Y y1 y y2 están en función X, ya. Límite de integración va a ser desde 0 hasta 2. Ahora aquí hay algo raro. Como les decía, chicos, había una formulita, sale una formulita, creo que era un tercio de y1 menos y2, pero no me está saliendo. Ya. Yo creo que está bien lo que estamos haciendo ahorita. Calcularemos entonces. Lo que sí es un poquito largo, ¿no? Vemos la ecuación, se ha vuelto un poco larga. O bueno, directamente, chicos, ya para no perder el tiempo, voy a poner el resultado, porque simplemente hay que reemplazar e integrar. Y sí, un poquito la integral va a ser larga, pero no es complicada, ¿no? Van a ser simplemente potencias. A ver, déjenme un segundito, chicos, mientras lo pongo en mi calculadora. O por favor, ¿me podrían ayudar tal vez a calcular? Tal vez se los voy a poner un poquito más grande. Ahí está. Y1, ¿saben cuál es Y2, no? A ver, Y1 es la raíz de 2x. Y2 es x. ¿Ya? Ahora, tengo que integrar desde 0, perdón, hasta 2. La integral es un doceavo. Elevado al cubo más y1 menos y2 por y1 más y2 al cuadrado sobre 4, ¿no? Diferencial de x. Ya, y me da 4 quintos. A ver, ustedes chicos lo van a corroborar, lo van a hacer con calmita, ¿no? Y ahorita lo estoy haciendo rápido porque tenemos que hacer también más ejercicios, ¿no? Bien, entonces me sale 4 quintos. 4 quintos y metros al cuadrado. Bien, No, este sí, era no es metros en la con cuarta. el teorema de Steiner. Ahora, ¿perdón? ¿No es metros a la cuarta? Ah, sí, 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 chicos. Terrible error estaba cometiendo. Metros a la cuarta, ¿no ve? Yo como Ariel estaba viendo. Sí, bien. Gracias, chicos. Gracias por corregirme ya. Entonces ya tengo un momento de inercia y respecto al eje X, respecto al eje Y.
Ahora, la otra forma sería con un diferencial de área horizontal, ¿no ven? Tal vez ahí la integral va a ser más sencilla, ¿ya? Pero lo haremos ahora por áreas compuestas. ¿Ya? Hasta aquí sería por integración. Ahora lo haremos por áreas compuestas. Bueno, va a ser una combinación, ¿ya? No va a ser totalmente por áreas compuestas. Porque para áreas compuestas hay que sumar momentos de inercia o restar momentos de inercia. En este caso hay dos figuras. A ver, lo voy a volver a dibujar. Voy a hacer mis ejes coordenados. Luego tengo acá mi función, la primera. Y la otra es una parábola invertida, ¿no? Y bueno, yo quiero el momento de inercia de esta área. Ya, ¿cómo hago? Lo primero que tengo que hacer es separarlo por figuras. Es lo primero que debo de hacer, ¿ya? Ahora en este caso voy a tener dos figuras. La figura 1 va a ser, y esto no es un cuarto de círculo, ¿no? La primera figura en sí va a ser esa parábola, ¿ya? A ver si tal vez estoy complicando un poco, pero es para que aprendan, ¿no? Para que se les quede el método. Bien, la primera figura sería la parábola invertida, que va a ser todo esto. ¿No ves? Ya, de esto voy a tener que calcular el momento de inercia. A eso le tengo que restar el momento de inercia de la figura triangular. Va a ser esto. Ya. Ahora lo que yo tendría que hacer es calcular el momento de inercia y respecto. O bueno, vamos a ver, ya. Para la primera figura, para la parábola, voy a poder calcular directamente por integración. Eso sí, para la segunda figura, por tablas, yo ya puedo saber cuánto es. Porque es un triángulo, no es una figura conocida. Entonces le pondremos nombres. Esta es la figura 1 y esta es la figura 2. Bien, y haremos para 1. Para 1, directamente lo voy a hacer. El diferencial de área lo voy a gastar de forma vertical. A ver, igual lo agarraría. De forma vertical. Mi diferencial de área va a ser entonces y diferencial de x, ¿no? Directamente. De acá, yo sé que el momento de inercia respecto al eje y, que es el que puedo calcular directamente, va a ser la integral de x al cuadrado, diferencial de área. De acá, x al cuadrado, diferencial de área. Bien, el diferencial de área es y diferencial de x, pero esto es y al cuadrado es igual a 2x, ¿no? Entonces, despejando va a ser raíz de 2x, diferencial de x. Esto es integración desde 0 hasta 2. Ya. Y lo que tengo que hacer simplemente es evaluar. O perdón, integrar y evaluar, ¿no? Desde 0 hasta 2 es al cuadrado por la raíz de 2x. Bien, lo que me da es 32 séptimos, ¿ya? Ahorita chicos lo estoy haciendo rápidamente. Yo sé que lo pueden integrar, no es tan complicado. Me da 32 séptimos metros a la cuarta. Listo. Luego tengo que calcular el momento de inercia respecto al eje X. Y lo mismo haré ya, usaré el teorema de Steiner. El momento de inercia entonces va a ser igual, bueno, el diferencial del momento de inercia respecto al eje X va a ser
el momento de inercia respecto al centro de gravedad de este diferencial de área. Este es X' y este es Y'. Va a ser un doceavo por la altura al cubo, que en este caso es directamente Y por la base, ¿no? Más el área, que es Y por diferencial de X por la distancia entre ejes, que va a ser Y medios, sí, ¿no? Y medios al cuadrado. Ya, haciendo esto me va a dar un doceavo más un cuarto, me da un tercio. Ah, esto era lo que quería ahí arriba. No sé por qué no me salió. Es un tercio de Y al cubo diferencial de X. A esto quería llegar. A ver, ¿está bien? Sí, está bien. Esto es lo que quería llegar yo, chicos. Bien, entonces el momento de inercia respecto al eje X va a ser igual a y la integral de un tercio de Y, que es raíz de 2X, sería a la 3 medios por el diferencial de X, ¿no? Límites de integración desde 0 hasta 2. Bien, integraré entonces. Esto es de 0 hasta 2, un tercio por 2X elevado a la 3 medios. Esto es, me sale 32 quinceavos metros cúbicos. Ya. Bien, para la primera figura ya he calculado los momentos de inercia respecto a los ejes donde yo quiero, ¿ya? Respecto a donde yo quiero. Pero ahora, para el segundo, vamos a suponer que yo tengo respecto al centro, que yo tengo respecto al centro de gravedad, ¿ya? Porque usualmente eso está en tablas, ¿ya? También hay respecto a ejes base, otros ejes, pero usualmente siempre se da respecto al centro de gravedad. Esto es X' y esto es Y', ¿ok? De aquí, ¿qué más me faltaría calcular? El área de la primera figura no me sirve porque como ya he calculado respecto a los ejes que quiero, entonces ya no me sirve, ¿no? Ya no me sirve para utilizar el teorema de Stein. Para la primera figura ya tengo, entonces, los momentos de inercia. Deme un segundito, voy a crear una hojita más. Vamos para la segunda figura. Ponemos para 2. Para la segunda figura va a estar creo que más fácil, ¿no? Para la segunda figura sí necesito usar el teorema de Steiner. ¿Ya? Primero lo que tienes que calcular, que es sencillito, como es un triángulo, es base por altura dividido entre 2, ¿no? Que esto era 2, ¿no ve? Esto era 2 también. Entonces va a ser 2 por 2 dividido entre 2 y esto me da 2, 2 metros cuadrados. Bien, ya tengo el área. Luego, momento de inercia respecto al eje X', que es del centro de gravedad. ¿A qué es igual? De un triángulo. Su momento de inercia. Es igual a un 36avo por, como yo quiero respecto al eje X, entonces la altura es la que va a estar al cubo. Va a ser 2 al cubo por 2. Y esto me da, por 2 al cubo, me da 4 novenos. Bien, ¿qué me dice?
El momento de inercia respecto al eje X, donde yo quiero, es igual al momento de inercia respecto al centro de gravedad, más el área de la figura, que en este caso es área 2, lo vamos a llamar, por la distancia entre ejes, ¿no? Que en este caso sería distancia entre eje X al cuadrado. Tal vez un poquito aquí cambie la simbología con la que usa el ingeniero, ¿no? Esto yo uso usualmente. Eso más pondremos en mi grafiquito que está por acá. Esta distancia es la distancia entre ejes, ¿no? Es la distancia delta X, que en este caso va a ser, ¿cuántos, chicos? Este es el centro de gravedad, no olviden, ¿no? ¿Cuánto sería? Sería 1/3 de 2, ¿no ve? Sería 2/3. Esta distancia sería delta Y. ¿Cuánto sería esa distancia? Sería 2/3, ¿no ve? ¿O no? ¿O estoy mal? Sería Sí, 2/3, 2/3 de 2 sería, ¿no ve? Porque en sí todo esto es 2, ¿no ve? Sería 2/3, sería 4/3. Ya, eso es importante. Y reemplazando, entonces, va a ser IX, ya lo tengo, que es 4/9, más el área 2, que es 2, por la distancia entre ejes, que es 2/3, esto al cuadrado. Ya esto me da 2/3 al cuadrado, me da 4/3. Este ya es mi momento de inercia respecto al eje. Esto es mi cuarto. Respecto al eje donde yo quiero. Ahora vamos para el eje Y. Va a ser la misma ecuación. Respecto al centro de gravedad, más el área 2, perdón, la distancia entre ejes, ¿no? Bien, sería 4/9 más el área, que es 2, por la distancia entre ejes. Distancia Y, que es 4/3. 4/9 más 2 por 4/3 al cuadrado, y esto me da 4. 4 metros a la cuarta. Bien, ya he calculado entonces respecto a los ejes que yo quiero. Como último sería sumar. Sería el momento de inercia. Una. Bien, IX, el total, ¿no? Va a ser, bueno, creo que aquí no le he puesto subíndices, ¿no? Era que le ponga nomás. Porque este era IX2, IX2, Y2, IX2 y Y2, ¿no? Todo era para la figura 2. Sería Y2. Aquí igual era que le ponga. Y Y1, Y1 y X1, ¿no? Ya. Entonces va a ser igual a IX1 menos IX2, ¿no ve? Porque recuerden que la segunda área sería un área imaginaria, ¿no? Una área negativa, ¿no? Para restar. Bien, IX1 primero. IX1 es 32 quinceavos. 32 quinceavos menos 4/3. Esperemos que dé. Tan, tan, tan. 32 quinceavos menos 4/3. Y esto me da 4 metros a la cuarta. A ver, ¿cuánto me daba con integración? Me daba 4/5. Ahí está, chicos. Comprobado, ¿no? Comprobado. Bien, ahora vamos respecto al eje Y. El momento de inercia respecto al eje Y total va a ser la suma, ¿no? Y1 menos Y2, perdón. Ya, Y1 es, ¿cuánto es? 32 séptimos menos Y2, que es 4.
Entonces, el momento de inercia respecto al eje Y va a ser igual a esto. 32 séptimos menos 4 me da 4 séptimos. 4 séptimos m a la cuarta. Listo. Sale eso, ¿no? A ver, revisando. Sí sale eso, 4 séptimos. Ya, listo, chicos, está comprobado entonces. Hemos hecho por dos métodos, ¿no? Tanto por integración directamente y por áreas compuestas. Bueno, también he usado un poquito de integración, ¿no? Pero en sí sería ese el método, ¿no? Cuando hay más figuras hay que hacer una tablita con área y momentos de inercia respecto al centro de gravedad. Ya, chicos, ¿hasta aquí alguna pregunta o no hay preguntas? ¿Dudas, consultas? Ya, creo que no hay consulta. Lo que hemos hecho por integración directa era más que todo para recordar, ¿no? Lo que han visto tal vez con el INGE y lo que han visto en su examen. Ya. ¿Y qué más podemos hacer? Haremos otro ejercicio. Si no tienen preguntas, haremos otro. Ahora sí, este ya es con figuras conocidas, ya no hay que integrar. Está más sencillo. Aquí hay varias formas, ¿no? Cada uno lo puede ver a su criterio. Yo aquí veo una, dos, tres figuras, veo. Tres figuras. Ustedes también lo pueden desglosar de otras maneras, ¿no? A ver, pondremos todas las posibles formas y luego voy a seleccionar una de esas, ¿no? La primera yo vería esta configuración. Figura 1, figura 2, figura 3, ¿no? Esa sería mi primera configuración. Ahora mi otra configuración sería agarrar todo esto, todo este rectángulo, y a eso lo voy a restar 2, ¿no ve? Dos momentos de inercia. Por lo tanto, tendría primero el rectángulo sería mi figura 1, este triángulo sería mi figura 2, y este otro triángulo sería mi figura 3. Igual, tres figuras, ¿no? Creo que esas dos formas la veo ahorita. Tal vez hay más, pero esas son las que estoy reconociendo ahorita. Haremos por la segunda, ¿ya? Haremos por la segunda. Bien, desglosaremos entonces por figuras. Figura 1, figura 2, figura 3. Ya. La primera figura va a ser mi rectángulo. Este es el eje X, este es el eje Y. Tengo que dibujar sí o sí los ejes centroidales, ¿ya? Para darme cuenta más que todo, ¿no? Este es el eje X' y este es el eje Y'. Luego la distancia entre ejes también es importante. Va a ser, como es un rectángulo de 6, va a ser 3. Y en el eje Y, como es de 6, 7, 8, 9, 4.5, ¿no? Bien, ya tengo la distancia entre ejes entonces de la primera figura. Esto es figura 1. Vamos con la figura 2. Tengo un segundito, muchachos. Se me está acabando. Deme un segundito, muchachos, por favor. No, no. Ahora sí. Bien, vamos con la figura 2. La figura 2 va a ser... sí,
triángulo que está acá, en el aire. Este va a ser el eje Y este va a ser el eje. Dibujaré los ejes centroidales. Este es eje X', eje Y'. Dibujaré la distancia entre ejes. Bueno, colocaré, ¿no? Entre el eje X va a ser, este triángulo tiene altura de 3, esta distancia es 1, esto sería 2 más 3, 5, ¿no? En el eje X. Y para el eje Y, esta pequeña distancia va a ser 1. Ya, listo. Esto, pero es restar, ¿no ve? Tengo que restarle. Y también tengo que restar el otro. Es mi otro triángulo. Es de esta forma. Mis ejes centroidales son estos, ¿no? Este es X', y este es de altura 6. Va a ser 2 tercios, ¿no? 2 tercios de 6. 2 tercios de 6. Entonces, 3, 2, 2, 2, 4. El eje Y va a ser, sería 2 tercios de 6, que sería 4 más 3, 5. No, 4 más 3, 7, perdón. 7. Ya, listo. Y ya tengo entonces la distancia entre ejes. Ya tengo ubicadas dónde están mis áreas. Ahora lo que sigue hacer son los cálculos. Figura 2, figura 3. Bien, haremos primero para 1. Hay que calcular las 3 cosas que les decía, ¿no? Lo primero que es el área. Área 1 va a ser igual a 9, la base por la altura, que es 6. Ya. ¿Y cuánto es? 54, ¿no? 54 metros cuadrados. ¿Qué más hay que calcular? El momento de inercia respecto al eje X. Esto es respecto al centro de gravedad. Yo sé que también cae en tablas, ¿no? Pero lo haremos con todo el procedimiento, ¿ya? Supondremos que solo tenemos respecto al centro de gravedad. Porque yo sé sí que en el fondo o en el extremo del rectángulo creo que es un tercio, ¿no? Un tercio de la base por altura al cubo. ¿Ya? Pero lo haremos nomás de esta forma. Y X' entonces va a ser un doceavo por la base, que en este caso es 9 por la altura al cubo, que es 6 al cubo. Pero voy a calcular esto. Es un doceavo por 9 por 6 al cubo. Ya, me da 162 metros a la cuarta. Momento de inicio respecto al eje Y'. Esto es un doceavo por 6 por 9 al cubo. Un doceavo por 6 por 9 al cubo. Ya, y eso me da en fracción. 729 metros a la cuarta. Listo. Ya tengo entonces el momento de inercia respecto a mi eje centroidal, ¿no? Tengo que calcular obviamente respecto a los ejes que quiero. Pero primero eso. Luego la figura 2. Para la figura 2, lo mismo. El área 2, que sería base por altura dividido entre 2, que serían 9 medios. Metros al cuadrado. Luego tendré un IX', por la base por la altura, o sea, 3 por 3 al cubo, ¿no?
Y esto me da un 36 por 3 elevado al cubo, me da 9 cuartos. 9 cuartos va a ser por lo mismo, ¿no? 3 por 3 al cubo porque tiene catetos iguales, entonces va a ser 9 cuartos también. Ya. Para la figura 3. Para la figura 3. El área. No estoy poniendo los subíndices. Esto es IX1, este es Y1, Y2, IX2, Y2. Sería área 3. Aquí es igual. Base por altura dividido entre 2 sería 6 por 6 dividido entre 2. Y esto me da... Bien. IX'3 va a ser igual a... Es un triángulo, sería un 36 por... Ya tiene catetos iguales, entonces es un poquito indistinto, ¿no? Va a ser 6 por 6 al cubo. Un 36 por 6 por 6 elevado al cubo, que es 36 metros a la cuarta. Bien. Tener catetos iguales. Ya tengo entonces todo lo que necesito. Ahora lo que sigue es hacer la tablita. ¿Ya? Para la tablita se necesitan los siguientes datos. Primero, el área. Área I, ¿no? Que depende de la figura. Hay 3 figuras en este caso. I1, I2 e I3. Bien. Luego del área lo que necesito es... ¿qué era? Déjenme recordar, chicos. IX. IX prima, ¿no? De la figura. Luego es y prima y de la figura. Luego son la distancia entre el eje X, distancia entre ejes en Y. Luego ya salen los momentos de inercia respecto a los ejes que yo quiera, ¿no? Esto es X prima, esto es el eje Y, ¿no? Listo. Bueno, ahora reemplazaré datos. Reemplazaré. Primero sería 54, del segundo es 9 medios, del tercero es 18. 18. Ya, luego los momentos de inercia. Es 162, es 9 cuartos, y el último es 36. Luego el otro es 729 medios, el otro es 9 cuartos y el otro también 36. El eje X para la primera figura es de 3. Para la segunda figura es de 5. La última es 4. Distancia entre ejes en Y. Para la primera es 4, 5, el otro es 1. Bueno, 4, 5 es 9 medios, ¿no? Para el otro es 1 y para el otro es 7. Ya. Listo, luego sigue aplicar el teorema de Steiner. ¿Qué me dice el teorema de Steiner? Que el eje X, por ejemplo, es igual a IX' más el área por la distancia entre ejes al cuadrado. ¿No ve? Eso sí, tengo que hacer. Y bueno, al final le voy a poner su signo, ¿ya? Su signo, porque no todos son positivos, ¿no ve? Tengo que restar cosas. Ya, ahora es un poquito mecánico, ¿no? Simplemente hay que calcular todo. No tenía que imitarlo. No voy a tener que hacer a mano. Sería 162 más 54 por 3 al cuadrado. Esto me da 648.
Esto se puede mecanizar, ¿no? En un Excel. Puede ser en un Excel. 9/4 más 9/2 por 5 al cuadrado. Y esto me da 4,59 Y el último es 36 más 18 por 4 al cuadrado. Y esto me da 324. Bien, para el eje Y sería 729/2 más 54 por 9/2 elevado al cuadrado. Esto me da 1458. Para el segundo sería 9/4 y más 9/2 por la distancia es 1 al cuadrado. Esto me da 27/4. Para el último sería 36 más el área, que es 18 por la distancia entre ejes, 7 al cuadrado me da 918. Listo. Ya tengo entonces. El último paso es sumar, ¿no? No olviden que el segundo hay que restar, ¿no ve? Y el tercero también hay que restar. Bien. Haciendo esa suma entonces, sería 648 menos 459/4 menos 324. Y esto me da 209,2. Lo he puesto con decimales de una vez. El otro es menos 27/4 menos 918. Y esto me da 533,2. Listo. Entonces, el momento de inercia respecto al eje X, el total, va a ser 209,2 metros a la cuarta. Y Y total va a ser 533,2 metros a la cuarta. Listo, ya está. Ya calculé entonces. Hasta aquí, chicos, ¿alguna pregunta? No hay pregunta. Todo claro, ¿no ves? No es tan complicado, sí. Es bien mecánico, la verdad. No es tan difícil tampoco. Solo hay que tener bien cuidado, ¿no? Para hacer los cálculos. Y para apresurar, sí, se debería usar un Excel, ¿no? Los que tienen Texas tal vez pueden hacer eso, o los que tienen HP. Lo que tienen para aplicar, ¿no? Aplicar estas cositas, ya. Todo está claro, entonces, como ven, chicos, el examen puede ser así, simple. No les va a pedir mucho el link, ya. Solo sepan escoger bien sus figuras, ¿no? ¿Qué tal si se escogen 4 figuras, pudiendo haber sido 3? Ahí se complicaría un poquito más. Bien, haremos este último ejercicio que siempre hago en los semestres porque es bien ilustrativo, porque tiene ciertas cositas especiales. Por eso siempre hago. A ver, vayan viendo, chicos, un ratito. Ahorita voy a volver. Denme unos minutitos, por favor. Ya, a ver, continuemos, chicos. Yo creo que ya se dieron cuenta, ¿no? ¿Cuántas figuras podrían hacer? Con 3 también, ¿no? Con 3. A ver, ¿cómo puede ser? Este es el eje X, este es el eje Y. Primera figura,
El rectángulo. El rectángulo. Ya, de esto tengo que dibujarle sus ejes centroidales, ¿no? Este es eje X', este es eje Y'. Y lo más importante son la distancia entre ejes. Va a ser 30 milímetros por acá y en el eje Y va a ser de 40. Listo. A esta figura yo le tengo que restar dos figuras, ¿no? Dos figuras. Primero dibujaremos esta. Este es eje X, este es eje Y. Ya, la primera figura que sea el triangulito. El triangulito. Y obviamente tengo que dibujar sus ejes centroidales. Eje X' y Y'. Ahora la distancia entre ejes. En el eje X sería 1/3 de 30, ¿no? Que sería 10 milímetros. Para el eje Y, viendo mi figura, va a ser 40 más 2/3 de 40, ¿no ve? Hasta aquí es 40 y tengo que sumarle 2/3 de 40. Y esto me da 200 tercios. Las pondremos nomás como fracciones también. Bien, eso sería todo por la figura 2. Y bueno, una última figura. Poner nomás esta es figura 1. Esta es mi figura 2. Y bueno, la última figura que también tengo que restar va a ser el cuarto de círculo, ¿no? Este es el eje X y este es el eje Y. Ya, y este es el caso particular del círculo. Eso es lo que un poquito aquí tal vez se confunda. Acá está el cuarto de círculo, ¿ya? Y aquí serían los ejes centroidales. Este es eje X' y este es eje Y'. Bien. Ahora, ¿qué sería aquí lo difícil, muchachos? Que en libros o en tablas no hay mucho el momento de inercia respecto al eje centroidal de un cuarto de círculo. Más hay respecto a este eje, o sea, a los extremos, ¿no? Donde están el radio, ambos radios. ¿Ya? Uy, ¿quién quiere entrar? Es decir, pondremos nombres a esos ejes también, ¿ya? Porque también son importantes. Este es el eje X'', lo voy a poner ya. Y este es el eje Y''. Bien. Yo conozco esas distancias, chicos, ya. Eso es lo que me dan usualmente en las tablas. Y X'' es un 16avo por pi por radio a la cuarta. Radio a la cuarta. Y XY' es lo mismo, ¿no? Porque son cuartos de círculo. Por radio a la cuarta. Ahora, si es una mitad de un círculo, es un octavo. Y si es un círculo, es un cuarto. ¿Ya? Bien, pero recuerden que para usar el teorema de Steiner, uno de los términos tiene que ser sí o sí respecto al centro de gravedad, ¿no ve? Entonces voy a tener que calcular sí o sí eso, o usar dos veces el teorema de Steiner. Ahí está lo complicado. ¿Ya? Tal vez en tablas se encuentren ya respecto al centro de gravedad, ya, pero digamos que no tiene, porque sí, yo no he visto en muchas tablas, alguna que otra sí tendrá, pero no he visto en todas. Ya, aquí para usar el teorema de Steiner también necesito la distancia, ¿no? Entre el eje X' y el centro de gravedad, y también para el eje Y'. A ver, esto déjenme buscar. Es esta distancia del centro de gravedad es 4 radio sobre 3pi, ¿ya? Tanto para el eje X, tanto para el eje Y. Es lo mismo. Bien, ahora sí haremos los cálculos. Para 1.
Para 1 va a ser fácil, ¿no? El área 1, aquí es igual, base por altura, simplemente es eso. Sería 80 por 60. Sería 4800. Esto es milímetros al cuadrado. Bien. Luego necesito un momento de inercia respecto a los ejes del centro de gravedad. Y x' va a ser 1/12 por la base por la altura al cubo, ¿no? Bien. Sería por 80 por 60 al cubo. 1/12 por el cubo. Uy, y esto me da 1.44 por 10 a la 6 milímetros a la cuarta. Es un número grande, ¿no? Y, bueno, y y' va a ser 1/12 por 60 por 80 al cubo. 1/12 por 60 por 80 al cubo. Esto me da 2.56 por 10 por 5, 6. Por 10 a la 6. Sí, milímetros a la cuarta. Bueno, lo pondré nomás como ustedes conocen. A veces anoto así también, con la E de exponencial. Bien, para la figura 1 ya está. Sencillo, ¿no? No había tanta complicación. Vamos para la figura 2. Para la figura 2 necesitamos el área 2, que sería 40 por 30 dividido entre 2, sería 600 metros cuadrados. Ahora Ix' va a ser un 36 por la base por la altura del cubo, ¿no? Y esto me da 30.000. Bueno, 3 por 10 a la 4. Milímetros a la cuarta. El otro sería Y', bueno, no les he puesto, ¿no? Este es X1, este es Y1, este es X2, perdón, este es Y2. Sería un 36 por 30 por 40 al cubo. Un 36 por 30 por 40 al cubo. Ya esto ya me dan una fracción, no me da un número exacto. Me da 5.333 por 10 a la 4. Milímetros a la cuarta. Esto también es milímetros, ¿no? Milímetros, ya. Bien, para la figura 2 también no es tan complicado. Para la figura 3. El área 3. Ya, calcular el área está fácil, ¿no? Pi por radio al cuadrado es el área de un círculo completo. Como este es un cuarto, entonces sería un cuarto por pi por el radio, que es de 30 al cuadrado. Un cuarto por pi por 30 al cuadrado. Y esto me da 706.9 milímetros cuadrados. Listo, hasta ahí todo bien. Ahora, ¿cómo calculo el momento de inercia respecto al centro de gravedad? Sería Ix' 3, ¿no ve? No tengo aquí, ¿no ve? Recuerden que tengo respecto al eje X'' y es respecto al eje Y''. ¿Cómo calculo? Con el teorema de Steiner, ¿no? Yo creo que se han dado cuenta. Bien, tal vez dirían que pueden aplicar directamente el teorema de Steiner entre el eje que yo conozco, el eje X'' y el eje X. Pero eso está mal. A ver, sería Ix', ya sería en este caso, es igual
ahí x prima prima más el área por la distancia entre eje x al cuadrado, ¿no? Pero esto es un error, ¿ya? Esto está mal. Jamás deben hacer esto, jamás. ¿Por qué? El teorema de Stern me dice que uno de los dos ejes sí o sí tiene que ser del centro de gravedad, ¿ya? Uno de los ejes tiene que estar en el centro de gravedad, ¿ya? Por eso que esto está mal, esa ecuación que ven ahí, esto está mal. No deben hacer así. Lo correcto es usar dos veces el teorema de Stern, ¿ya? Bien, calcularemos entonces. Sería ix prima prima, bueno, en este caso sería 3, ¿no? Ix prima prima 3 es igual a ix prima 3 respecto al centro de gravedad más el área 3 por, bueno, aquí no le he puesto esto, por la distancia entre ejes al cuadrado, ¿ya? De acá voy a despejar ix prima 3 respecto al centro de gravedad, que es lo que yo quiero. Va a ser ix prima 3 menos el área 3 por la distancia entre eje al cuadrado, ¿ya? Esta sería entonces la forma correcta, ¿ya? En lo que yo he puesto mal, ninguno estaba respecto a un centro de gravedad, ninguno de los dos, ya por lo tanto estaba mal eso. Y siempre es el que está, el primer término que está a la derecha es el que está en el centro de gravedad, ¿ya? Siempre. Bien, porque aquí tal vez hubiera podido poner al revés, ¿no? Primero respecto al centro de gravedad a la izquierda y a la derecha respecto al eje que yo tengo conocido. Pero tampoco está bien eso. Bien, haciendo entonces o reemplazando. Ix prima 3 va a ser igual a ix prima prima, que eso ya lo tengo de dato, que es un 16avo por pi por el radio, que el radio es 30, elevado a la cuarta menos el área 3, que ya lo tengo calculado más bien, 706.9 por la distancia entre ejes. Ya, esa es otra distancia, ¿no? Es esta pequeña distancia, que sería el radio menos 4. Bien, sería el radio, que es 30 menos 4 por el radio sobre 3 pi. Eso es la ubicación del centro de gravedad, a ver esa distancia. Yo creo que eso sí hay en tabla. Todo esto al cuadrado. Y bien, veamos cuánto nos sale. 706.9 por 30 menos 4 por 30 sobre 3 por, por pi al cuadrado. Ya, a ver, ahorita estoy viendo algo que no está coherente. Me está saliendo negativo, y como les decía, no puede salir negativo, ¿no? Nunca sale negativo. Que me puedo estar equivocando, a ver. Ah, no, no me estoy equivocando acá. A ver, esta distancia directamente es 4pi. Directamente es 4r 3pi. ¿O no? A ver.
Tal vez me estoy equivocando. 4R sobre 3pi. Sí, es directamente eso. Estaba haciendo aquí mal. Sería 4 por 30 sobre 3pi. Ahí estaba tardándola. Ya. Y esto me da 4.445 por 10 a la 4 milímetros a la 4. Listo, para el eje Y también debería ser lo mismo, ¿no? Sería Y a la cuarta, bueno, directamente. Y Y prima de la figura 3 va a ser Y prima prima 3 menos el área 3 por la distancia entre ejes al cuadrado, ¿no ven? Pero si se ven, si ven en mi figura, veo que ese eje Y prima prima coincide con mi eje Y, con el que yo quiero, ¿no? De todo el sistema, de toda la figura total. Entonces no va a ser necesario, ¿no? No va a ser necesario aplicar el teorema de Steiner. Directamente puedo decir que mi momento de inercia respecto al eje Y donde yo quiero es igual al momento de inercia respecto al eje Y prima prima, que es donde me dan, ¿no? Que directamente no se tendría que reemplazar, que sería un 16avo por pi por radio a la cuarta, por 30 a la cuarta. Un 16avo por pi por 30 a la cuarta. Y esto me da 1.590 por 10 a la 5. 3 milímetros a la cuarta. Ya. Ahora ustedes también podrían calcular con el teorema de Steiner, ¿no? Pero al final van a llegar a lo mismo. Van a usar dos veces el mismo teorema y con los mismos ejes. Bien, creo que ya tengo todo calculado, ¿no? Todo lo que necesito en mi tablita. Este es el área 1, X1 y Y1, área 2 y X2 y Y2 y el área 3, X3 y Y3 también. Este es Y3 y Y3 prima. Ya, tengo todo. Ahora simplemente es ordenarlo en mi tabla. Creo que aquí no va a entrar. Entra. A ver, primero es el área. Figura. Figura 1, figura 2, figura 3. Anotaremos las áreas. Tal vez no me entre el espacio. No me ponga correctamente. 4.800. El otro es 600. Y el otro es 706.9. Ya. Luego corresponde a los momentos de inercia. Y X', que es respecto al centro de gravedad, y ya que tengo, para la figura 1 es 1.44. 1.44 por 10 a la 6. De la figura 2 es 3 por 10 a la 4. 3 por 10 a la 4. Figura 3 es 4.445 por 10 a la 4. Luego sigue Y'. Y. Ya, en el eje Y, ¿qué tenemos? Para la primera es 2.56 por 10 a la 4. La segunda figura es 5.333 por 10 a la 4, ¿no? Y bueno, la tercera figura no aplica, ¿no?
Lo dejamos indistinto porque yo no he calculado respecto al centro de gravedad. Ya, a ver, creo que me va a salir negativo. Parece que me va a salir negativo. Ya, ahorita voy a ver. Esto vamos a ver. Vamos con la distancia entre ejes. Distancia entre eje X y distancia entre ejes Y y X. Para la primera figura, en el eje X es 30, para la segunda es 10. Esto es 30, esto es 10. Y para la tercera es... ya, creo que eso sí hay que calcular. Es desde acá hasta acá. Sería, desde el origen hasta allá arribita es 30. Sería 30 más 30 menos 4 por 30 sobre 3pi. Es todo eso, ¿no ve? Porque quiero esta pequeña distancia quiero. Entonces sería, de acá hasta acá es 30 más 30 y le resto el centro de gravedad, que es 4 por 3pi. Ya obtengo esta pequeña distancia. A ver, lo calcularé. Todo esto es igual a 47.27. 47.27. Listo. Vamos con los ejes Y. Primer eje. Primera figura, perdón. Sería 40. Para el segundo es 200 tercios. Para la tercera no aplica, ¿no? Porque no voy a usar el teorema porque está donde yo quiero. Bien, ¿qué sigue en mi tabla? Sigue los momentos de inercia respecto a los ejes donde yo quiero. Y X sub I, Y sub Y sub I. Listo. Bueno, ahora, ¿quién quiere entrar tan tarde? Ya. Ahora hay que hacer los cálculos. Ya, creo que aquí un poquito voy a tardar. En el eje X sería 1.44 por 10 a la 6 más el área por la distancia entre eje y el cuadrado. Esto me da 5.76 por 10 a la 6. Para el segundo sería más el área por 10 al cuadrado. Esto me da 9 por 10 a la 4. Para el último sería 4.445 por 10 a la 4 más 706.9, que es el área, por 47.27 al cuadrado. Esto me da 1.624 por 10 a la 6. Con el eje llevamos 2.56 por 10 a la 4 más 4.800 por 40 al cuadrado. Esto me da 7.706 por 10 a la 6. La segunda figura es 4.333 por 10 a la 4 más 600 por 200 tercios al cuadrado. Esto me da 2.72 por 10 a la 6. Y para el tercero ya lo tengo calculado, que es 1.59 por 10 a la 5, ¿no? Directamente le he calculado eso. Bien, ahora haré mis sumatorios, no sin antes olvidar cuál tengo que restar. El segundo es resta, el tercero es resta, ¿no? Listo. Ahora sí, calcularé entonces 5.76 por 10 a la 6 menos 9 por 10 a la 4 menos 1.624 por 10 a la 6. Y esto me da 4.046 por 10 a la 6. En Y,
7.706 por 10 a la 6 menos 2.72 por 10 a la 6 menos 1.59 por 10 a la 5. Y esto me da 4.827 por 10 a la 6. Listo. Ya calculé mis momentos de inercia de mis figuras totales. Ahora para corroborar, voy a ver el libro, ¿ya? De dónde sacar. Lo pondré en cuadritos. A ver, esto es sacado del Merriam, del libro Merriam. Es el ejemplo de práctica, es esto. ¿Dónde está? Los productos de inercia. Aquí ven, chicos, aquí está la tablita. Aquí les indica. Bueno, tal vez les pone algo más, pero yo no veo innecesario. Aquí está. De esto hemos hecho. Vamos directamente al resultado. Creo que esto es. Ya, acá. IX405. Aquí está. IX405 por 10 a la 6. Y Y que sale 7.36 por 10 a la 6. Creo que ahí tenemos problemas, ¿no? No sale lo mismo. Ya, a ver, ¿dónde puede estar el problemita? Tal vez en mis cálculos, ¿no? Mm, a ver, déjenme revisar. En el eje X todo pose. En el eje Y es el problema, ¿no? 1.59345. A ver, veamos los momentos de inercia por individual. Bueno, no lo ha puesto el total, ¿no? A ver, veremos de la primera figura. ¿Qué pasa, no? No sé cuántas veces hice el ejercicio, pero aún así me sigo equivocando. El primero es 2.56 por 10 a la 6. Y ahí también no hay, ahí no sale. 2.56 por 10 a la 6 es lo que sale. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó acá? 1 doceavo, 2.56 por 10 a la 6. Por eso no me sale. Para el tercero es un 36. Ah, bueno, que depende de qué ha tomado, ¿no? ¿Qué área? El primero, no sé por qué está saliendo así. Creo que es respecto al eje centroidal, ¿no? Mm, Aquí lo ha sumado de manera diferente, no lo ha sumado igual. No, a ver, revisaré mi ejercicio. Debería salirme lo mismo. Mm, Vamos todos los ejes Y. Un doceavo por 60 por 80 al cubo. 2.50. Ah, creo que está aquí el problema. No era por 10 a la 4. 456. Esto es por 10 a la 6. ¿Qué esto nomás es? Creo que eso nomás es el problema. 2.56 por 10 a la 6 más el área por la distancia que entre ejes al cuadrado. Esto me sale 1.024 por 10 a la 6. 1.024 por 10 a la 6 menos 2.72 por 10 a la 6 menos 1.59 por 10 a la 5. No, 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 perdón, esto es a la 7, estoy mal. Ya, a ver, déjenme un cachito, chicos. Un cero, ya. Listo.
A ver, esto me sale 7.361 por 10 a la 6. No, chicos, se me silenció un cachito. A ver, ya. Otra vez volviendo. Entonces lo que me sale es 7.361 por 10 a la 6. Sale eso, ¿no? Aquí está. 7.36 por 10 a la 6. Sí, sale eso. Sí, tenemos que hacer. Ya, bien, chicos. Esto sería el ejercicio entonces. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? ¿Consulta? Ya, sí, ya. Sí, es el que era un poquito caso especial, ¿no? Ahorita lo que yo tenía de dato es, y tenía el momento de inercia respecto al eje X'' y respecto al eje Y'', que es lo que van a encontrar usualmente en tablas, ¿ya? Rara vez van a encontrar respecto al centro de gravedad de un cuarto de circunferencia. Pero saben que al usar o al hacer mi sumatorio, yo necesito mi centro de gravedad, perdón, mi momento de inercia respecto al centro de gravedad, ¿no ve? Sí o sí. Entonces, aplicando el teorema de Steiner, va a ser que el momento de inercia respecto al eje X'', que es el que yo tengo, es igual al momento de inercia respecto al centro de gravedad. Ese tiene que ser sí o sí el centro de gravedad, más, bueno, el área y la distancia entre ejes, ¿no ve? Y acá despejo el momento de inercia respecto al centro de gravedad. Y listo, puedo calcular de esa manera. Y tal vez, como les decía, bueno, voy a volver a repetir, que directamente podrían aplicar el teorema de Steiner entre el eje X'' y entre el eje X, ¿no ve? Que es el que yo quiero, el general, el X general. Pero esto está mal, ¿ya? Porque sí o sí uno de los dos ejes tiene que ser o tiene que estar en el centro de gravedad, sí o sí. No pueden aplicar entre dos ejes que... Lo que tal vez hubiera escrito, a ver, también aquí voy a poner, tal vez hubiera escrito ix'3 es igual a ix'3 más el área 3 por la distancia entre eje X al cuadrado. También hubiera escrito eso, ¿ya? Pero esto está mal, también, porque el primer término que está a la derecha de la ecuación tiene que ser sí o sí respecto al centro de gravedad. Se los he escrito las dos posibles maneras, ¿no? De cómo podrían tomar ustedes, de las cuales estarían mal y cuál es la correcta. Ya. Ahora, para el eje Y, si me fijo en mi figurita acá, el eje Y'' coincide con el eje Y, el Y general, ¿no? El que yo quiero. Entonces, no es necesario aplicar el teorema de Steiner para calcular respecto al eje del centro de gravedad, porque luego voy a volver a recalcular respecto al eje Y'', ¿no? Que es el mismo. Es por eso que ya directamente aplico la fórmula que ya tengo y ya tengo ese dato, ¿no? Es por eso que aquí tampoco he puesto Y' y tampoco la distancia entre ejes en el eje Y, ¿no? Porque esto sería cero en sí. Esto sería cero, porque son colineales, ¿o no? Porque están en el mismo. ¿Se entiende? ¿O tienes todavía duda? Sí, exacto. Es en el centro.
Sí, sí, exacto, es en el centro de la circunferencia, no es en el centro de gravedad de ese cuarto. Sí, ya pues, y chicos, ya. Si el Inge les da un cuarto de circunferencia o mitad de circunferencia, entonces tengan, porque yo he visto, cuidado ya, tú en tablas, a ver, una hojita más voy a ver, voy a abrir. Estos ya son datos extras, ¿no? Y para la circunferencia entera creo que no hay problema tanto, porque el centro de gravedad está en el origen, ¿no ve? Entonces no hay tanto problema. Aquí es el centro de gravedad. El momento de inercia respecto al eje X va a ser igual respecto al eje Y, y esto es un cuarto por pi por el radio a la cuarta. No hay problema. Ahora, cuando es la mitad, ya aquí ya existen problemas. Este es el eje X, este es el eje Y. El centro de gravedad ya no es en el origen, ¿no ve? Sube un poquito, pero les pueden seguir dando respecto al eje X, que esto es igual al eje Y, y esto es igual a un octavo por pi por radio a la cuarta. Y en el caso que hemos visto, es un cuarto de circunferencia. Ya, chicos, no importa aquí si está en el primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante, cuarto cuadrante, el momento de inercia siempre es positivo. Tengan en cuenta eso. Esto es eje X, Y. El centro de gravedad no está en el origen, está un poquito más arriba, ¿no ve? Por acá está el centro de gravedad. Y a ustedes les van a dar usualmente respecto al eje X y el eje Y, que es un 16avo. Un 16avo por pi por radio a la cuarta. Y esto es lo mismo, un 16avo por pi por radio a la cuarta. Y bueno, no les van a dar en el centro de gravedad, tendrían que calcularlo, ¿no? Y bueno, si les dan otro eje todavía, como en el caso del ejercicio, ya tienen que volver a hacer el cálculo. Ese sería el eje X' y el eje Y', ¿no? Podría ser que les den, no sé, por acá abajo, el otro eje. XA lo voy a llamar, y aquí el eje YA, ¿no? Entonces primero tendrían que calcular respecto al eje X' y luego otra vez calcular respecto al eje XA, que es en el que quieren. Y así. Esa sería la particularidad, podríamos decir, ¿no? Tal vez se encuentren en tablas, pero la expresión es un poquito compleja. No es fácil, no es fácil de memorizar como esta, ¿no? Que es un cuarto, un octavo, un 16avo, es más fácil de memorizar. ¿Ya? Chicos, ¿se entiende, chicos, o no se entiende? ¿Dudas, dudas, consultas? Ya, positivo. Bien, chicos, creo que hasta aquí concluiríamos la clase. Creo que ya no da tiempo para hacer, ¿no? La prueba. Tampoco lo he preparado bien. Y les voy a meter un combinado, ¿ya? Un combinado. Es decir, y parte de integración y va a ser también con áreas compuestas. La integración no va a ser complicada, va a ser sencillita. Va a ser de tres figuras, yo creo. ¿Ya? De tres figuras. Les daría mañana, ¿están de acuerdo? Yo creo que ya no tienen clases, ¿no? Ya no tienen exámenes, no tienen nada. Sí, Ox. Sí, Métodos, Auxi, ¿no? por Entonces, favor. ahorita tienen métodos, mañana a las 10 Examen damos o, el o jueves. es en el día su examen. Yo creo que es en el día, ¿no? Ya, ya. Pero les va a tomar una hora. Ya, una hora no va a ser. Ya les estoy dando pautas de cómo va a ser, ¿no? Van a ser tres figuras. Una va a ser por integración, no va a ser complicada eso. Y bueno, tienen que hacer el procedimiento, ¿no? Y les voy a dar, chicos, una hora. Creo que va a ser suficiente. Ya no voy a aceptar retrasados, como la otra vez estaban diciendo, ¿ve? Entonces, tengan cuidado con el
tienen que tomar en cuenta. Ya no suban a último minuto, por favor. Y las notas de las prácticas, y yo lo pienso revisar hasta mañana de las primeras tres, y luego ya serían las adicionales, ¿no? Lo que hemos hecho en clases y la última recuperatoria que hemos hecho, que por lo que he visto la mayoría lo ha hecho bien, entonces yo creo que van a tener la mayoría 100 en esa parte. Bien chicos, alguna pregunta más que tengan tal vez respecto a la materia en general? ¿Dudas? A ver, de clases, creo que el lunes podemos tener una pequeña reunión de 12 a 2:30, o bueno, de 2:30 a 1, que va a ser como la clase despedida, ¿no? Porque ya nos hemos visto estas últimas dos clases, tenían examen y bueno, hoy día, bueno, ayer no podía asistir. Vamos a ver también algo con la nota, ¿no? Como ya van a tener idea, tal vez podamos hacer algo más para recuperar, si es el caso, pero si la mayoría está bien, creo que no va a ser necesario. Entonces, bien, chicos, ¿algo más? ¿Alguna duda más? Ah, con el INGE, por favor, ¿cuál es el procedimiento con el INGE? ¿Qué van a hacer? ¿Cuándo van a hacer las últimas pruebas? ¿Recuperatorias o no sé? ¿En qué han quedado? Este jueves damos Recu y también el siguiente jueves, Oxy. Y después, Nada más. ya, pues, ya. Y el siguiente jueves todavía va a subir notas. El siguiente jueves, en serio, el siguiente jueves. Sí, lo que nos ha dicho es Estaría que este jueves damos recuperatorio y el siguiente,